De igual manera, para los compañeros que no pueden participar, saben que tienen dentro de la plataforma la grabación, entonces para poder visualizar después. ¿Pueden visualizar la pantalla que estoy compartiendo? Se está abriendo, está mostrando que se está aperturando. Está un poquito lento nada más mi computadora, por ahora. No sé qué es lo que le viene pasando. Tengo que mandar a actualizar seguramente. Ya sale. Ahí. Bueno. ¿Estuvieron leyendo el material que les dejé? La verdad que someramente, profe. No, tuve un poco de inconveniente, pero someramente pude leer. Entiendo. Bueno, esta semana continuamos con nuestra primera unidad, que es prácticamente una introducción a lo que sería la psicología del trabajo. Entonces, dentro de la plataforma, ustedes no tienen actividades nuevas. Continuamos con nuestra unidad 1. La próxima semana empezamos con nuestra unidad 2. Hoy vamos a estar hablando un poquitito de en qué consiste realmente lo que es la psicología laboral o psicología del trabajo, cuál es el perfil del profesional de esta área, ¿verdad? Cuáles son de repente las funciones que cumple. Dice, la psicología laboral, también llamada psicología del trabajo y de las organizaciones, se encarga del estudio de los procesos psicológicos y conductuales de las personas en el contexto de una empresa. Por decirlo así, tradicionalmente, el rol del psicólogo laboral, o muchas veces también de los que están en el departamento de recursos humanos, anteriormente se limitaba mucho a lo que era la selección del personal o muchas veces la captación de talentos, como se dice, ¿verdad? Sí, me Pero acuerdo. hoy en día es como que vamos expandiendo un poquitito más lo que es nuestra labor en esta área. Nos encargamos ya de más tareas, por así decirlo, ¿verdad? Como desarrollar tareas de análisis, tratar de ver que el ambiente sea óptimo, ¿verdad? Para los trabajadores. Vemos qué Gestión del tal, talento humano. exactamente, vemos qué tal es el rendimiento de los trabajadores, ¿verdad? Sí, hay un puesto que encaje mejor con la mentalidad de uno o la forma de trabajar de uno y puede Claro. producir mejor. Vamos viendo, como dice el compañero, ¿verdad? ¿Cuál es de repente la capacidad o habilidad que posee cada persona? Y de acuerdo a eso, ver en qué área se va a desarrollar mejor. Vamos viendo de qué manera podemos ir formando equipos de trabajo dentro de la empresa. Muchas veces, como profesionales del área de la psicología laboral, también se puede intervenir en lo que es la estrategia comercial o en cuanto a lo que es la estrategia de marketing que tiene la empresa también. Pero por sobre todo, ¿verdad? Estamos tratando de promover lo que es la salud mental más que nada. Dice, los psicólogos laborales se involucran en una amplia gama de actividades que abarcan áreas tales como contratación y selección de personal, gestión de personal, mejora del rendimiento de cada trabajador, entorno de trabajo y ergonomía, trabajo empresarial organizacional, consultoría, investigación en el entorno laboral y resolución de conflictos. En contratación y selección de personal, muchas veces los psicólogos laborales lo que hacen es sugerir, como estaba diciendo el compañero, ¿verdad? De qué manera nosotros podemos identificar cuáles son las capacidades y habilidades que tiene mi candidato. Cómo yo puedo atraer a ese tipo de candidato, ¿verdad? Para mis entrevistas. Porque siempre vamos buscando personal de acuerdo a la vacante que existe dentro de esa empresa. Pero esa vacante muchas veces no es que todas las personas están aptas para poder ejercer en ese área. Entonces, para eso estamos los psicólogos laborales, ¿verdad? Y ahí ya podemos diseñar o podemos utilizar, ¿verdad? Las pruebas psicológicas, muchas veces las proyectivas o psicométricas, ¿verdad? Que
Normalmente se utiliza el HTP o persona bajo la lluvia, ¿verdad? Para poder evaluar realmente a la persona. Ahí es donde Sí, vamos conociendo ciertas características de nuestro candidato, por así decirlo. No sé yo si es que ustedes ya manejan estos tipos de test. no manejamos, pues yo tuve ya experiencia, así que esos test que vos mencionaste, sí. Sí, Pero hay otros test que yo he visto que se manejan en organizaciones. Por ejemplo, para el manejo de un montacargas, yo me acuerdo que le hizo un test, pero yo no recuerdo cuál era. Por eso me causó impresión el énfasis de la ergonomía, ¿verdad? Que estudia las condiciones en que cuál se adapta a alguien, ¿verdad? Y este muchacho tenía una capacidad visual muy alta que requería esa empresa, me acuerdo, porque tenía que ver así los estantes y eso por donde discurría el montacarga. No tenía que distraerse y eso de repente un descuido ahí agarraba una de las palitas de eso y podía echar toditos los estantes. claro. Justamente hay, ¿verdad? Las pruebas psicológicas que están destinadas para el área laboral. Como estaba diciendo, hay test psicométricos y hay test proyectivos que se utilizan. Yo estaba dando como un ejemplo nada más, ¿verdad? El HTP, la persona bajo la lluvia, porque son los más conocidos, vamos a decirlo, ¿verdad? En cuanto a lo laboral. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver si la persona puede trabajar bajo presión, si es que de repente tiene ansiedad, si la persona es agresiva o no, de qué manera se proyecta. Hay muchas cosas que podemos sacar a través del test que seguramente, como está diciendo el compañero, ustedes ya manejan, entonces ya conocen qué características lanza, ¿verdad? Porque no nos quedamos solamente con esa entrevista o no nos quedamos solamente con ese currículum. Tenemos que ver realmente que tenemos que ir asegurándonos de que realmente el perfil que tiene esa persona encaja con la vacante que tenemos y encaja también con el manejo de nuestra empresa. Porque sabemos bien que dentro de nuestra empresa hay otra vez ciertas normas, valores que se tienen que transmitir o que se tienen que inculcar, ¿verdad? Promover. Entonces, de eso nos encargamos, de poder realmente evaluarle a la persona. Pero aparte de evaluarle a la persona que va a entrar a trabajar, también hacemos como un asesoramiento, ¿verdad? A las personas que de repente están padeciendo de estrés. Vemos de qué manera podemos prevenir eso dentro de la empresa o de repente de qué manera podemos controlar también. Dice, perfil del profesional, afán investigador, un fuerte interés por la forma de pensar y actuar de los niños, un enfoque lógico y metódico para la resolución de problemas, excelentes habilidades de comunicación y habilidades interpersonales, adoptar un trato tranquilo y profesional en todo momento. Sabemos bien, ¿verdad?, que el profesional debe de poseer, vamos a decirle, que una capacidad de ser buen oyente. Tiene que saber escuchar, oír lo que los demás le están transmitiendo, ¿verdad? Así como también saber comunicar. De repente si hubo algún tipo de evaluación, saber comunicar cuáles fueron los resultados, saber realizar el informe correspondiente, ¿verdad? Sabemos bien que tiene que ser una persona con mucha paciencia por sobre todo, porque es lo que exige mucho de nosotros nuestra profesión, ser siempre objetivos y dejar de lado los prejuicios, porque nosotros vamos a tratar con todo tipo de personas. Y muchas veces eso también va a llevarnos a trabajar con otros profesionales. Se hace un trabajo multidisciplinar. Entonces, como profesionales tenemos que estar abiertos también a eso, saber de qué manera trabajar, no ser muy cerrados en cuanto a eso, ¿verdad? Porque hay profesionales que de repente no les gusta trabajar con otros profesionales, pero tenemos que eh, considerar, ¿verdad?, de que cada situación es diferente y que de repente sí va a haber esa necesidad de trabajar con otros profesionales. Entonces, tenemos que ser capaces también de crear una buena relación, ya sea con el paciente o con el cliente, ¿verdad?
usuario también creo que se les llama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que transmitirle esa confianza a ellos de que realmente todo va a quedar en confidencialidad, que nadie va a saber de lo que estuvimos hablando durante la sesión de repente, ¿verdad? Porque sabemos bien que a las personas les cuesta muchísimo de repente abrirse. Y más si es dentro de una empresa. Porque tienen miedo de repente, ¿verdad?, a no estar rindiendo bien, por así decirlo, en su productividad y que eso le pueda afectar, ya sea que se le despida, ya sea que se le baje el sueldo, que se le baje, no sé, que tenga un descenso en el trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser capaces de crear ese ambiente de confianza, de estar siempre comprometidos, ¿verdad?, en que nosotros estamos ahí para ayudar a las demás personas. Y tiene que ser de una manera positiva siempre. ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener el profesional? Por sobre todo, una actitud positiva, ¿verdad? Actualizar, los registros, ser amable, actitudes para gestionar el tiempo, para la escucha, para negociar, para redactar informes y ser bien organizado. Como estaba diciendo, algo que es sumamente importante es que tenga esa capacidad para ganarse la confianza de los demás, para poder trabajar en equipo, ¿verdad? Poder entender muchas veces de qué manera se sienten las demás personas. Tenemos que ser capaces de ir interpretando cuáles son las situaciones que se van presentando. De repente, si hay algún tipo de conflicto, el profesional tiene que ser capaz, ¿verdad?, de mantener la calma por sobre todo. El primero, vamos a decirle que el que tiene que dar el ejemplo en este caso, ¿verdad? Mantener esa calma bajo cualquier tipo de presión. Si va a realizar algún tipo de preguntas, tienen que ser preguntas claras, que la otra persona pueda entender. Tienen que ser preguntas objetivas. Y como estaba diciendo hace rato, puede que de repente mi evaluación saque que había sido un trabajador. Por dar un ejemplo, soy nueva dentro de la empresa, estoy evaluando a todos los trabajadores y me salta que un empleador que está con 10 años de antigüedad ya, sale que es agresivo. Entonces yo tengo que ser capaz de poder tratar con ese tipo de personas, saber de qué manera yo voy a orientarle, apoyarle. Porque como dije, se busca un cambio positivo dentro de la empresa, de que la empresa pueda funcionar, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser capaz de tratar con todo tipo de personas, ya sea personas agresivas, personas difíciles, personas que son muy sumisas. Yo tengo que poder adaptarme a todo ese tipo de personas, ¿verdad? Pero siempre manteniéndome, refiriéndome a la persona con respeto, tratar de ser siempre muy profesional, muy educado, educada, ¿verdad? Ser empática o empático con la persona y por sobre todo siendo discreta. Porque, como dije, dentro de una empresa vamos a encontrarnos con muchos tipos de personas, ¿verdad? Y tenemos que saber de qué manera tratar de ser siempre flexibles, ¿verdad? Buscar de qué manera se puede resolver si es que llega a existir algún tipo de conflicto. Tratar de siempre trabajar de que exista una buena comunicación. Tengo que, vamos a decirle que mi arma secreta que siempre luego yo voy a utilizar, que no es tan secreta, la observación. Yo tengo que, con la observación, tratar de darme cuenta de qué manera están pensando y actuando las personas que están a mi alrededor, para de esa manera yo ver de qué manera realmente puedo ayudar. Tengo que ser un buen observador y con todo lo que yo, con todas las informaciones que yo voy recabando, ¿verdad? Tengo que ser una persona muy responsable con eso. Tengo que ser una persona tolerante. Yo no puedo dar un mal diagnóstico o un mal informe que hable demasiado mal de mi trabajador sin realmente escucharle y conocer del por qué realmente está haciendo de esta manera, por qué de repente bajó su productividad, por qué de repente está reaccionando de cierta manera, ya sea de manera agresiva, ya sea porque
no está rindiendo como antes, ¿verdad? Yo tengo que poder escucharle y comprender por la situación que está atravesando el trabajador, porque yo estoy para ayudarle, no estoy ahí para cuestionarle o criticarle de repente, ¿verdad? No sé si está ahí. ¿Vamos bien? De repente, si ustedes Sí, quieren profe. comentar algo, tienen que prender nomás su micrófono y comentar también. Sí, profe. También, por ejemplo, a una persona, también la bondad en demasía influye para un puesto. Por ejemplo, en el área productiva, el ser un jefe de producción y que no esté produciendo por la languidez de alguien, por, por no poder tener ese carácter como se maldice, ¿verdad? Como se dice de mala manera, con falto de carácter. No se está produciendo de manera adecuada por la falta de firmeza del líder del lugar. Sí. Por eso es importante también saber de que no es solamente lo laboral lo que nosotros vamos evaluando. La persona tiene también una vida privada, tiene una vida fuera del trabajo. Entonces, conocer realmente del por qué está reaccionando de cierta manera. Encontrar, vamos a decirle que la razón y tratar de comprender si se puede, vemos de qué manera se puede mejorar, si se puede cambiar. Es todo un proceso, pero vamos acompañándole a la persona. La persona ya no está sola. Dice, diferencias entre el psicólogo del trabajo y el profesional de los recursos humanos. Es frecuente referirse al psicólogo organizacional como el profesional de los recursos humanos cuando son cosas distintas. A ver si me podrían decir cuál sería la diferencia entre un psicólogo laboral y un jefe de recursos humanos o un funcionario, ¿verdad?, de recursos humanos. El psicólogo laboral sería un psicólogo que está, vamos a decirle, especializado en el área laboral o en el campo laboral. En cambio, un profesional que esté en el área de recursos humanos puede que no tenga esa formación como psicólogo. Sabemos bien que acá en Paraguay, por ejemplo, el jefe de recursos humanos normalmente suele ser un administrador de empresas, un licenciado en administración de empresas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente un psicólogo. Muchas veces en el departamento de recursos humanos de una empresa no se realiza solamente ese trabajo de selección de personal o de capacitación a los trabajadores, sino que se realizan otras funciones como negociaciones o gestión de nóminas, ¿verdad? Y muchas veces el perfil del psicólogo laboral no es que encaja muy bien en todas las áreas, por así decirlo. Dice, la psicología en el trabajo consigue mejorar el ambiente laboral y el espíritu de equipo. Gracias a técnicas de psicología se puede trabajar y en estrechar vínculos profesionales y tratar mejores relaciones laborales. Más allá de ayudar a los trabajadores a, como estaba diciendo hace rato, gestionar lo que es su estrés, ¿verdad? El psicólogo puede también ayudar a detectar cuál es la fuente de esos problemas que existen que está causando estrés en esos trabajadores. Ver qué tipo de trabajo de repente también, en qué área, vamos a decirle, de la empresa se sufre más estrés, cuál es el trabajo que está desarrollando esa persona que le está desarrollando estrés, ¿verdad? Que le está produciendo estrés. Cuáles son las tareas de repente, ¿verdad? Donde la persona se siente más presionado. Ver esos riesgos y ver de qué manera podemos hacer que eso mejore. Si se puede cambiar, se cambia. Si se puede mejorar, se mejora. Ir proponiendo, ¿verdad? Lanzando propuestas de qué manera trabajar. Porque sabemos bien que eso también es como que de repente afecta o ayuda a la empresa. Entonces,
como dije hace rato, todas las personas tienen también una vida más allá del puesto que está trabajando. No es solamente que vive para trabajar y lo que vemos en el trabajo es lo que es esa persona, no. Tiene también otra faceta, vamos a decirle, otra cara de la moneda, que es la vida personal, que también influye mucho en ese rendimiento dentro de la empresa. Y dentro de la empresa misma tenemos, ¿verdad?, muchas fuentes de estrés, porque sabemos bien que estamos de repente sometidos bajo mucha presión, ya sea por mi jefe, ya sea por mi compañero de trabajo, o por mí misma o por mí mismo, ¿verdad? Porque quiero avanzar como profesional o porque quiero cumplir con todas las tareas y no estoy pudiendo. Entonces, ver cuáles son los factores. Vamos a encontrar factores positivos y factores negativos dentro de nuestra empresa. De repente hay cosas que nosotros podemos cambiar y hay otras que no se pueden cambiar. Pero ¿qué hacer al respecto? Todo eso depende del psicólogo laboral. Pero todo también depende de la empresa, porque cada empresa es diferente. De repente la empresa te puede dar más oportunidades que otras empresas. Hay empresas que tienen sus normas, que de esa manera se trabaja y es prácticamente si estás de acuerdo está bien y si no, no. Pero hay empresas que dan esa oportunidad, ¿verdad?, de que el profesional pueda realmente dar sus propuestas y que se puedan ir aplicando. Bueno, no sé si quieran comentar algo, compañeros. Está bastante claro, profe. Bueno, eso sería, como le estaba comentando hace rato, dentro de nuestra unidad 1, que es todavía prácticamente una introducción. Y a partir de la próxima semana entramos dentro de nuestra unidad número 2. Para esta semana ustedes no tienen actividades nuevas. Entonces, de repente, si es que todavía no realizaron sus actividades, pueden aprovechar para ponerse al día, ¿verdad? Profe, con respecto al trabajo, ¿Cómo? parece que salió una interrupción. Con respecto al trabajo que hace el psicólogo laboral en Sí, el área comercial consumidor, eh, eso es lo que no me quedó claro. Yo leí el texto, pero esa sí. parte de marketing más o menos entiendo. La Cuando, intervención que tiene. sí, te escuchamos, compañera. Marta, tu micrófono. Sí, Te escuchamos. Bueno. Sí, con respecto a eso, ¿qué es lo que vamos analizando, verdad? De repente, con el área del marketing, de qué manera llamar su atención, obviamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los colores que se utilizan? ¿Cuáles son las necesidades muchas veces del consumidor? Con eso se trata, esos son los aspectos que tratamos con el consumidor. ¿Qué es lo que realmente necesita? ¿Cuáles son los cambios que podemos ir añadiendo? ¿De qué manera tratar de, no sería la palabra, ¿verdad?, pero tratar de maquillar el producto con respecto a las necesidades de nuestro consumidor? De repente no Ya, está llegando al 100% a lo que nuestro consumidor necesita, entonces vemos de qué manera ir maquillando esos aspectos, esos pequeños detalles. para que llame la atención. Exactamente. De qué manera yo puedo convencerte de que compres, por dar un ejemplo, mi bolígrafo o mi marcador, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi marcador, el marcador que yo puedo ofrecerte, con respecto al marcador que te puede ofrecer la compañera Marta? ¿O por qué comprar mi marcador si el compañero Luis vende 2 marcadores al precio del marcador que yo estoy vendiendo? Puedes tener 2, pero
vos estás eligiendo mi marcador porque yo te estoy dando más beneficio o yo te atraigo más diciéndote que de repente va a durarte más o porque el color brilla más, porque se puede usar en tal y tal superficie. Vemos de qué manera captar la atención en comparación a los productos que ya existen en el mercado. Sí, eso se hace entonces seguramente apoyándole al licenciado de marketing, ¿verdad? Exactamente. El licenciado de marketing está preparado para crear, vamos a decirle verdad, que la publicidad. También estudia parte de lo que es la psicología del consumidor. Pero como nosotros somos, vamos a decirle que los profesionales del área de psicología, es como que podemos darle un apoyo, una asesoría al encargado del área de marketing. Por eso le Sí. estaba comentando ahora. Depende mucho de la empresa. ¿Cuál es la función que la empresa necesita de tu profesional? De repente, soy un psicólogo general, por así decirlo, ¿verdad? Y justamente en tal empresa están buscando psicólogos laborales, pero no necesariamente psicólogo laboral, sino que también puede ser un psicólogo general. Porque te necesitan no solamente para tratar con los trabajadores, sino que también para tratar con el área de marketing. Porque cada función es otra vez diferente. Nosotros podemos desarrollar todas esas funciones, pero va a depender mucho de la necesidad de mi empresa. Si realmente necesita que yo cumpla tal función o quiere que me centre solamente en la parte de selección de personal o solamente para hacer el tema de las capacitaciones a los trabajadores o para ver de qué manera yo puedo prevenir o controlar el estrés en el trabajo, de repente si hay algún tipo de conflicto, de qué manera solucionar. Va a depender de para qué realmente me está contratando la empresa. Sí, de acuerdo a las características de la empresa. Exactamente. Ujú. Por eso es que cada Disculpe, empresa dis- sabemos que es diferente y de acuerdo a eso va a depender qué función yo voy a cumplir dentro de esa empresa. No sé si tengan alguna otra consulta, compañeros. de mi parte no. Otro compañero. No, profe, está muy clara la clase, muy bien explicada. Y yo le quería decir hace rato que ya entregué todo mi trabajo del primer punto, ¿verdad? De la primera clase. Perfecto. No tuvieron ningún tipo de inconveniente, pudieron descargar bien los materiales, las tareas. Yo ninguno, profe, ningún Perfecto. problema. Súper bien. Bueno. No se olviden de marcar su asistencia. Bueno, Gracias, profe. Bueno, si no tienen ningún otro tipo de consultas, entonces de mi parte yo les agradezco por participar y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Cualquier consulta, ustedes pueden escribir en el grupo de WhatsApp o me pueden escribir al privado. Muchas gracias, profe. Muy instructiva tu clase y buenas noches, profe. Que tengan una gracias, buena noche. profe. Buenas noches. Chao, chao.